Estamos conectando. Ujú. Muy bien, pues ya estamos en el aire. Buenas tardes a todos los que estáis siguiendo estos encuentros, recitales de este 16º agosto clandestino, forzado un poco por las circunstancias pandémicas. Este año, desgraciadamente, tenemos que hacerlo únicamente online porque nosotros hemos generado alguna buena fama paseando y tratando bien a los autores y ya tenemos en la pantalla al protagonista de la tarde, que es Manuel Rico, que nació en Madrid en el 52 y que es poeta, narrador, crítico literario. Bueno, has colaborado en un taco de medios, en muchos medios, y ejerces la crítica literaria en Babelia, en el suplemento del País y en Zenda. Yo voy a abrir fuego, si te parece bien, porque Sí, yo recuerdo perfecto. que, bueno, primero muchísimas gracias por estar aquí, que es lo más importante. Una de las facetas que a mí me llama la atención de tu obra es la apelación o a la memoria, ¿no? Y me gustaría a tu obra poética. También entiendo que en la narrativa existe eso también, ¿no? Pero Sí. existe, ¿no? De alguna manera esa apelación a la memoria. Cuéntame un poquito. Yo no sé, perdonad, es un problema técnico. Yo no sé si se me está replicando la voz o... ¿Te has puesto No, Facebook? No, ¿se te oye bien? no se oye bien, sí. Bueno, yo explicaba en un instituto hace algunos años cuando me preguntaban los alumnos por qué escribía, y en aquel caso yo estaba en un instituto para hablar de una novela, de hablar de los días de Eisenhower, recuerdo. Y entonces no era un instituto, sí, pero eran de los primeros cursos, era ¿cómo se llama la parte previa al bachiller? Primaria, ¿no? La obligatoria, no, la ESO. Antes, Eran, claro, es que yo estudié... eran alumnos de ESO, sí. Y entonces, para explicárselo, les dije bueno, pues yo recordaba que cuando tenía 14, 15 años que empezaba a escribir poemas, pues cuando leía poemas de otros, veía, por un lado, digamos, paisajes, experiencias que yo, de una manera distinta, había vivido cuando era niño, pues cuando leía Machado, Campos de Soria, pues recordaba las vacaciones de verano que pasaba en un pueblo de Soria con mis padres. Y yo pensaba que en esos libros que yo leía se había sedimentado la eternidad. Es decir, que si leías una novela o si leías un libro de poemas, los personajes que allí aparecían eran personajes que ya estaban para siempre. Y las experiencias que se contaban eran experiencias que ya estaban para siempre. Esto es un poco rudimentario, pero así era la concepción que yo empecé a acuñar. Y yo pensé que era escribir poesía o escribir narrativa. A lo largo del tiempo me di cuenta que era una forma de hacer que mi padre no muriera, que la gente más querida no muriera y que las experiencias más hermosas, o por lo menos su proteína, su sedimento, su esencia, pudiera quedar no solo para vivirla yo, sino como para que la vivieran otros. Lo que decía Pepe Hierro, que se escribía la poesía para que otros vivan aquello que ya vivió o que no vivió el poeta. Entonces, por esa razón está la memoria muy presente en mis libros. Yo creo que siempre ha estado muy vinculada a mi lectura de poesía y a los poetas preferentes que yo he tenido, es decir, aquellos poetas que han escrito sobre el paso del tiempo, sobre la memoria, empezando por el propio don Antonio Machado. Muy bien. ¿Y encuentras alguna diferencia a la hora de enfrentarte al texto, si es poético o narrativo? O sea, ¿te lo pide el propio texto? Bueno, lo pide el propio texto, pero lo que sí he visto a lo largo de mi experiencia, a lo largo de mi trayectoria, es algo que vivía también, y me lo contó Caballero Bonal, que también es poeta y narrador, o el propio Manolo Vázquez Montalbán, que es poeta y narrador, y es que muchas veces uno escribe un poema y ahí concentra toda una serie de experiencias y visiones y sedimentos que después se desarrollan en una novela. Pero yo creo que en el poema está la esencia de un momento, y en la novela está el desarrollo de una imagen, de una experiencia concreta.
como decía Fernando Quiñones, en la poesía es whisky solo, el cuento es whisky con hielo y la narrativa whisky con agua. Entonces, la esencia está en el poema, aunque luego yo me he dado cuenta en la vida que en gran parte de mis novelas son desarrollos de poemas que nacieron mucho antes. Estás a punto de publicar una antología de tu trayectoria, que ya es amplia. ¿Y cómo te encuentras? Es la primera, ¿no?, que aparece. No, salió otra antología, está por aquí, salió en Hiperión, Monólogo del Entreacto, que salió en el año 2006 o 2007, Has que era pillado. una selección de 100 poemas. Ya ha llovido, han pasado ya unos cuantos años. Y luego salió un pequeño cuaderno que se llama Poemas del invierno o Paisajes del invierno, que eran poemas con el invierno ahí, pero era un cuadernillo de 25 poemas, creo recordar. Y luego salió otra, Lugares propicios, también de 25 poemas, que era una versión bilingüe portugués-español. Y esta es una antología que yo he intentado que esté ahí la esencia de mi obra poética y que funcione casi como un poemario. Son 56 poemas, son 120 páginas nada más. Y lleva un prólogo bastante generoso de Fanny Rubio, la profesora y escritora Fanny Rubio, y un epílogo mío, que es una reflexión sobre la poesía, que son 5 páginas, no mucho más, sobre mi concepción de la poesía y lo que he contado. Es tiempo salvado del tiempo, es decir, un poema es con tiempos significantes, según Vázquez Montalbán, según Eliot, era la intersección de lo intemporal con el tiempo. Entonces, un poema es tiempo significante es palabra hecha tiempo, que la salvas del paso del tiempo. Es una paradoja, casi un oxímoron el título, pero es verdad. Es decir, que en todo poema es tiempo que has sacado del paso del tiempo y lo has salvado de la muerte. ¿Y ha sido compleja la labor de poda? Siempre es compleja, siempre es compleja. La verdad es que ayuda a la experiencia lectora, los poemas que has leído en determinados eventos y que han gustado y lo que te ha llegado de lectores, ¿no? Pero bueno, al final he hecho una selección de aquello que me interesaba más y me gustaba más. Fíjate, has nombrado a Vázquez Montalbán, que es un autor al que has trabajado, has hecho ediciones críticas, has escrito un ensayo sobre su Sí, un obra. ensayo muy amplio, de También, más de 300 páginas, sí. también has trabajado sobre la obra de Félix Grande, has hecho ediciones críticas. Antes, en una conversación previa, has nombrado a la gran Paca Aguirre, también su pareja. ¿Cómo definirías esa generación de autores, ¿no? Porque yo no sé si Vázquez Montalbán, como poeta hoy, está debidamente reconocido o situado, por ejemplo. Hombre, Vázquez Montalbán yo creo que está reconocido y situado como narrador, y luego en algunos sectores minoritarios y algunos jóvenes como Ceci García, que ha ganado el premio Gerardo Diego de ensayo, creo, de la Fundación Gerardo Diego, pues son autores jóvenes que están muy pendientes y muy atentos a la obra, a lo que fue la obra de Vázquez Montalbán. Pero bueno, Vázquez Montalbán es de los senior de la generación novísima. Yo creo que está vinculado con los novísimos fundamentalmente porque en su poesía había muchas referencias culturales, tenía mucho de vanguardia, pero al mismo tiempo está muy vinculado a la generación anterior, a la poesía del 50. De hecho, él admiraba a Ángel González, admiraba a Gil de Viedma, admiraba a José Agustín Goytisolo, y tenía una querencia muy especial por un autor anterior como Blas de Otero, ¿no? Entonces, es un poeta de tránsito, pero a mí me interesan mucho, me han interesado siempre desde hace muchísimo tiempo los poetas de la generación del 50, porque es una generación que incorpora a lo colectivo, que era, digamos, el trasfondo de la poesía social, la experiencia individual. Es decir, es una experiencia matizada por lo colectivo y a su vez lo colectivo matizado por la experiencia individual. Los poemas de Gil de Viedma no dejan de mirar a una España bajo la dictadura, pero al mismo tiempo están mirando hacia sí mismo y hacia sus grandes obsesiones sentimentales e íntimas.
igual pasa con Ángel González, igual pasa con, bueno, no digamos con Claudio Rodríguez, ¿no? Y es una generación que me ha interesado por eso. Y luego hay algún poeta suelto por ahí, como es Diego Jesús Jiménez, que a mí me interesó, me sigue interesando, y tiene libros que son auténticos monumentos como La ciudad, ¿no? Que ganó el Adonais pues 10 años después que lo ganara el propio Claudio Rodríguez, ¿no? Fíjate qué interesante esto que has hablado sobre ese mirar a lo colectivo, porque otra de tus ocupaciones, seguramente, no sé si la más grata o la menos grata, es la del trabajo gremial, ¿no? Como Sí. presidente de la Asociación Colegial de Escritores de España, ¿no? Más Sí, imprentas y es más una, en esta es situación. una responsabilidad que asumí en 2015 en una situación muy especial, bastante complicada porque la crisis había afectado a la organización, pero bueno, la asumí con el desafío de sacar adelante la asociación. Yo creo que en estos años se ha incorporado al Consejo Europeo de Escritores, hemos crecido en cerca de 800 autores, con lo cual ya estamos a punto de pasar los 2000. Y bueno, pues hemos estado en el centro de algunas de las grandes debates que ha habido, el tema del préstamo bibliotecario, el tema de la compatibilidad pensiones, derechos de autor y la batalla que hemos librado para defender autores como Antonio Colinas o como Javier Reverte, a los que le han sido sancionados injustamente por la ira de Montoro, porque evidentemente ahora se ha modificado la ley, pero todavía tenemos ahí autores sancionados. Y bueno, pues yo creo que es fundamental el que los autores tengan una potente organización. La tienen en Alemania, la tienen en Italia, la tienen en otros países, y es básico para que se respeten nuestros derechos. Hay demasiados autores que están publicando, jóvenes y menos jóvenes, en medios de comunicación digitales y no digitales, a los que les dicen que no van a cobrar porque les vale con que van a tener firma. Yeah. Te dicen, si te gusta eso, ¿para qué vas a cobrar? Eso no se le dice al fontanero que llega a tu casa, te arregla una tubería y después te suelta, son 200, ¿no? Al escritor se le pide una colaboración y después, si te he visto, no me acuerdo. Y gracias que se le ha publicado, ¿no? Entonces hay toda una serie de derechos que tenemos que poner sobre la mesa en el futuro y que en Europa ya están defendidos y garantizados desde hace mucho tiempo. Y en esta situación de pandemia, Manuel, ¿qué problemas Bueno, tenemos, Es bonito. hay problemas sobre todo con aquellos autores que son autónomos. Es verdad que es una minoría, es decir, que si hay 22.000 autores en toda España, según el censo de Cedro, pues yo creo que habrá 4.000 y pico que solo viven de la literatura. Cuando digo solo viven de la literatura, digo que son autónomos y que viven de bolos, de conferencias, de charlas, no solo de derechos de autor. Y es más, en muchos casos los derechos de autor son casi poco, muy poco, algo testimonial. Entonces, a esos autores les ha afectado los 3 meses de encierro en una época tan significativa para el lanzamiento de la literatura, las ferias del libro, como son los meses de marzo, abril y mayo. Y hay autores, y algunos muy conocidos entre los poetas, que no han percibido un euro en 3 meses. Evidentemente han tenido ayudas por parte del Estado a través de las ayudas a autónomos, y eso les ha venido muy bien, pero evidentemente eso no es algo que se mantenga eternamente. En los próximos meses vamos a ver cómo se detraen también ingresos de los autores por esa vía, y hemos posibilitado, es una defensa que hice yo personalmente en la Junta Directiva de Cedro, que haya un fondo COVID en Cedro, es decir, que aquellos autores que tengan, y además aprovecho para decirlo desde aquí, que sean de Cedro y que hayan tenido problemas de subsistencia o de que no hayan tenido ingresos en ese tiempo, pueden recibir una ayuda de Cedro, una ayuda COVID. Tienen que dirigirse a Cedro, y como este no es el asunto, yo no me he traído el correo electrónico de Cedro. No pasa nada, pero me interesa mucho porque creo que precisamente ese trabajo colectivo está presente en tu obra también. Creo que es una obra Sí. de compromiso y por eso lo sacaba, no por desviar la atención. No, sí, no. Todo lo Bueno, contrario. pues yo he aprovechado la oportunidad incluso aprovecharía aún más diciendo que entren en la página web y se asocien
a la Asociación Colegial de Escritores. No, pero sí, yo creo que la otra vertiente de mi obra, y tú lo decías antes, cuando has resaltado esa relación entre la intimidad y lo colectivo, cuando yo hacía referencia a la generación del 50. Sí, en mi obra, cuando me han pedido una definición de mi poesía, pues he intentado acercarme a lo que yo creo que es en el fondo, que es una mezcla o una hibridación de conciencia crítica y pasión por el lenguaje. En mis poemas hay lenguaje, hay búsqueda sin excesos de la metáfora, pero al mismo tiempo hay conciencia crítica, hay intento de indagar en la realidad y descifrar aquellas zonas ocultas de la realidad que no nos ofrece los medios de comunicación, pero que a veces están vinculados con la condición de vida de una gran parte de la sociedad. Y el periodista que hay en ti, que existe, ¿cómo se enfrenta al hecho poético? Porque hay como una especie Bueno, de... yo he ejercido, el periodismo que he ejercido ha sido, bueno, pues hace muchos años estuve pues dirigiendo un periódico clandestino llamado Hora de Madrid, que era del Partido Comunista de España en Madrid, y después durante un tiempo fui redactor jefe de la revista Hora, que estaba vinculado también al PC. Y luego el periodismo que he hecho ha sido fundamentalmente cultural. Algunos artículos que he publicado en tribunas sobre política y cultura y sobre política. Colaboro en el diario digital Nueva Tribuna en temas de política y de cultura, pero fundamentalmente casi todo lo que he escrito yo en prensa, especialmente en revistas, en Babelia, a veces en la Tribuna del País o de otros diarios, ha sido temas relacionados con la literatura. Me interesa muchísimo la labor periodística vinculada a la literatura de calidad. El gran problema que tenemos ahora es que los suplementos literarios disminuyen y la crítica, el espacio de la crítica cada vez es menor en los diarios tradicionales. Es verdad que la crítica está aumentando en los blogs y en el mundo de Internet, ¿no? Muy bien, ¿podríamos escuchar algún poema, Manuel? Sí. Hemos dado unas pequeñas pinceladas simplemente por corroborar que no nos estamos yendo por las Sí, ramas. yo os puedo, Lo os voy digo a por... leer un poema que, de La densidad de los espejos, por ejemplo, para situaros un poco o que se sitúen los espectadores y los oyentes en el contenido de fondo de mis poemas. Este poema se llama Recuerdo con Luna y es un poema que evoca la noche en la que el hombre llegó a la luna, y yo estaba con mi padre en aquel momento. Mi padre iba a cumplir los 50 años y yo tenía en aquel momento 16, 17 años, y cuento cómo dos mundos se enfrentaban en aquel momento mientras estábamos viendo en blanco y negro cómo Armstrong intentaba caminar por la luna. Recuerdo con Luna. Hay una cita previa, una cita de Paul Auster, que dice: fue el verano en que el hombre pisó por primera vez la luna. Yo era muy joven entonces, pero no creía que hubiera futuro. Hoy recuerdo la noche de verano del 69. Afuera la calima aquietaba la brisa y daba densidad al tiempo en claroscuro en que habíamos crecido. El hombre pisaba al fin la luna y mi padre rondaba los 50. Era el verano del amor a tientas y de la paz ficticia. Apenas conocíamos el color de la tinta que hablaba en el abismo, la espesura sin fronda de un mundo subterráneo de casi aparecidos. Sí, yo sé que entonces el mundo limitaba con las 4 fronteras de mi barrio, que el corazón tenía su agujero en la casa de niebla de mi calle, que el padre aún respiraba el olor algo acre de todos los barnices y que olía a madera, a colas y amargura, su ropa al fin rendida en el sofá gastado de la noche mientras Armstrong tanteaba la luna a paso lento. Yo sé que esta memoria de aquella noche de bochorno y ceniza, que a cerveza me sabe y a silencio, es una puerta extraña. La he abierto hoy de madrugada para encontrar al otro lado no la luz indecisa de quien fuera sin saberlo adolescente, sino un dolor sin forma, un lastre ambiguo, el turbio fotograma de un tiempo desflecado. Sé que me fui, que abandoné el salón
en el preciso instante en que el hombre pisaba al fin la luna, y que mi padre me miró de paso, y que en sus ojos tembló un destello, acaso la certeza de que otra luz llegaba y no era suya. Y recuerdo por qué la noche en el jardín, la palidez exhausta de la luna de julio, el pliegue lateral donde apuntaban las primeras señales de la huida, esa indigna presencia que me plantó en la vida sin elección posible. Bien, este es uno de los poemas que están al principio de La densidad de los espejos, Sí, hay que decir ha sido reeditado, fue reeditado hace 2 o 3 años. que este libro ganó el premio Juan Ramón Fue Jiménez. premio Juan Ramón Jiménez en el 96, creo recordarlo, en el 97, sí. Y no ha sido tu único premio. ¿Para qué han servido los premios? Cuéntame, que han sido Bueno, muchos. Uno de ellos los es premios en este país a veces sirven para que te publiquen. Digo, premios de hace ya años, que pues eran tiempos en los que los novísimos pujaban por tener el dominio del mundo editorial en cuanto a la poesía y bueno, pues a veces tenías dificultades para abrirte camino y los poetas nos presentábamos a premios. Eso en unos casos y en otros porque evidentemente hay premios como el Miguel Hernández o el Juan Ramón Jiménez que son premios de un hondo calado y con un notable reconocimiento. Y me han servido para eso, porque he sido más visible, he sido más leído y luego hay ese sustrato de reconocimiento académico, entre comillas, que siempre le viene bien a un poeta. Aunque no es algo que me apasione y suelo utilizar muy poco las referencias a los premios cuando hago mi nota biográfica. Quizá cito el Juan Ramón y el Miguel Hernández, pero los demás, que son 3 o 4, me parece que fue el Esquío, fue el premio Ciudad Irún de poesía y yo creo que ya no hay ninguno más en poesía, que yo recuerde, y alguna en novela. Sí, hombre, uno en Logroño, que es lo que te digo, uno en mi pueblo. Ciudad de Logroño, sí, el Ciudad de Logroño de novela, con un extraño viajero, con una experiencia muy hermosa aquella, y la verdad es que estoy muy agradecido a la ciudad de Logroño y a aquel jurado Bueno, en el que dieron el premio a un extraño viajero. no nos patrocinan, así que no vamos a hacer mucha más publicidad. Es broma, ¿eh? Broma. No, no le hagamos más publicidad. Bueno, la verdad que consigues un tono en el poema, una pulpita, no sé cómo decirlo, que me ha gustado mucho. ¿Podrías leernos un poquito más? Sí, hombre, sí. Os voy a leer, hay un poema al que yo quiero especialmente, que es de los días extraños. El poema se llama Letraheridos. Y es un poema, no sé si aquí en este foro, digamos, se conviene explicar los poemas. Yo intento no explicarlos, pero sí quiero contar una pequeña referencia del poema. Se llama Letraheridos y es un poema que habla de aquellos que en los años 80 que empezábamos a escribir, a publicar, a soñar con la literatura. Y es un poema que se escribe ya muchos años después, cuando ya estamos sobrepasando los 60 años y muchos de los sueños que tuvimos pues o se han realizado o no. Pero bueno, leo el poema, se llama Letraheridos. Envejecidos, a veces los encuentro en las lecturas, rostros que fueron luz y casi adolescencia, gesto de asombro que ahora lucen la densidad del tiempo y sus excesos, sus raíces, sus sombras, su noticia avergonzada de la vejez. Fueron deslumbramiento y compañía en los años 80 del siglo más violento. Nacíamos entonces a las revistas y a la lluvia, a la noche de las infamias y de las músicas dudosas de un Madrid renacido, ávidos de mañana y juventud. Nacíamos también al poema impreso, a las novelas, al canto que asomaba entre niebla y destellos en bares algo rotos, como extensos refugios de letra interminable. Rostros que ahora acontecen como sombras de lo que fueron. Los recuerdo jóvenes e inmutables, adictos a la noche y al gin tonic, al sexo sin abrigo,
ebrios de la palabra a descubrir, amigos entusiastas de un tiempo solo lúcido en la distancia y en los temporales de la juerga y la noche. Ya la edad nos avisa. Somos otros. Hemos convivido en jurados extraños o previsibles, compartido renuncias en ciudades desconocidas, en lecturas tardías por viejos ateneos o en flamantes salones de alguna obra social, en mesas redondas y en casetas de ferias donde el libro se le obliga a salir y a mirar a la gente que quizá no lo ama. Hemos sido inquilinos de noches desatentas y frías madrugadas, constatando la crecida y la bruma que la edad nos concede, bebiendo, sin saberlo quizá, la madurez soñada, cuando entonces nacían los 80, y el siglo XXI era tal vez la amena inalcanzable de quienes comenzábamos. Bueno, ese es otro poema. Bueno, pues me has dado para otra pregunta, ¿eh? Fíjate. Sí, bueno. De aquella escena en la que el buen poeta Manolo Rico empezaba a tratar de publicar sus cosas a la escena que se encuentra hoy un poeta que quiere editar y como colección, como director de una colección de poesías, Sí. creo que también ahí puedes opinar. ¿Qué crees que ha cambiado? Bueno, yo creo que en lo esencial, digamos, todo poeta quiere publicar y quiere publicar un libro y tenerlo en la estantería. Yo creo que ahora es más fácil publicar porque se ha abierto la vía de la autoedición, al margen de editoriales que habría calificar de editoriales piratas que le piden a los autores dinero por publicar. Pero yo creo que incluso el tema de la autoedición es un tema que está abierto y que, bueno, incluso editoriales importantes como Random House o Planeta han creado su sección de autoedición. Pero por eso es más fácil que un autor, joven o menos joven, pueda haber traducido sus poemas a una versión editada en papel. Pero, sin embargo, editar en editoriales que le den un sello de calidad al libro sigue siendo, yo creo, igual de difícil que era entonces. Aunque todos recuerdan aquello cuando hablas con poetas ya maduros que tienen una trayectoria muy consolidada y con muchos libros publicados, todos lo recuerdan. No, es que era más fácil publicar entonces, porque ahora las editoriales pues se cierran en banda. No, yo creo que era igual, es decir, que en aquel tiempo era muy complicado publicar. Y yo creo que el problema ahora es que se ha abierto un canal para publicar los poemas. Ahora se lee más poesía que nunca. Las redes sociales, a pesar de que se critican mucho, han abierto un canal de lectura de poemas a través de los blogs, a través de las revistas digitales, a través de otras plataformas. Y lo curioso es que, a pesar de que hay ese campo abierto y que teóricamente tus poemas pueden llegar a los lectores de una manera fácil, pues el poeta tiene mitificado en un altar, situado en un altar, el libro editado, el libro bien editado. Y entonces yo me encuentro, como director de la colección de Barleby, muchas veces que te llegan buenos libros y entonces, pero no puedes encajarlos porque tienes el calendario cubierto, estaba el catálogo cerrado y le tienes que dar 3, 4 años y entonces eso no lo aceptan muchos autores, algunos autores. Y entonces le dice, bueno, pues si puedes publicarlo en ebook, no tienes problema. Y entonces te dicen, no, yo es que no quiero un papel y quiero que esté mi libro en la mesa de novedades o como poco en la estantería de las librerías, y eso sigue siendo igual, ¿no? Entonces, yo creo que es difícil publicar en editoriales de peso y luego, pues no siempre es un problema de calidad. A veces hay editoriales que tienen mucho peso específico y mucho nombre que muchas veces, digamos, ciñen o se ciñen fundamentalmente a la edición de premios. En Barleby nunca hemos querido editar premios, incluso le han ofrecido a Pepo editar algunos premios, no se han querido editar. Y hay editoriales que viven de los premios. Entonces, bueno, pues, ¿qué es lo que ocurre en muchas ocasiones? Que hay autores que presentan el libro a una editorial y le dicen, bueno, mira, no te lo vamos a publicar, digamos, por la vía directa, pero preséntate a uno de los premios que nosotros patrocinamos con distintas instituciones
y a lo mejor lo publicamos. Entonces, bueno, pues eso ocurría también antes y yo creo que la lucha por la calidad literaria, por la calidad del poema, por el libro bien editado, permanecerá porque, digamos, el libro de poemas está indisolublemente ligado al papel. Al papel. Una novela sí yo leo bastante en ebook, leo novelas, incluso algunas las compro directamente, que son tochos y cuestan muy caras, las compro en ebook. La poesía no es posible leerla en ebook, aunque a veces yo, cuando he ido a lecturas, por ejemplo en el Poesía de Soria, en la última edición estuve leyendo una serie de poemas y me llevé el ebook porque pues evitaba llevar en la maleta varios libros y estas cosas, y los llevé seleccionados los poemas ahí. Pero eso es instrumental. Lo fundamental, la obra de arte, el libro de poemas es insustituible en este momento, y yo creo que es la pugna fundamental de cualquier autor, aunque sea muy joven. Muy bien, y precisamente antes hemos dado alguna pincelada fuera de cámara. Como director también de esa colección estupenda de poesía de Barleby, ¿qué opinas de este fenómeno que hemos vivido en los últimos años de la poesía superventas y todas estas Es que, no, que es otra cosa. Hay un magnífico artículo de Antonio Rivera Tarrabillo en la revista República de las Letras de ACE, que tuvo varios miles de lectores y de visitantes, que lo deja claro. Lo que plantea en el fondo, y yo coincido con él, es que la poesía es una cosa y eso es otra. Es un género híbrido, lo podemos llamar, pues yo qué sé, digamos, evocaciones sentimentales o advocaciones a la amada, relato de experiencias, pero no es poesía. La poesía es digamos, algo que tiene bastante que ver con la búsqueda de significados que se nos escapan en la vida cotidiana dentro de un texto. Es buscar la trascendencia, es hacer que un texto que se escribe ahora, dentro de un siglo, siga igual de vivo que entonces, porque tiene ese sedimento, esa proteína, que es la experiencia humana, la búsqueda de lo trascendente, incluso en algo que puede ser muy real y muy visible y muy prosaico. Pero cuando hay poesía, pues evidentemente eso que es tan prosaico al final acaba atravesando los siglos y estando vivo. A veces me preguntan, ¿qué poeta contemporáneo es el que prefiere? Digo, pues San Juan de la Cruz, porque es tan contemporáneo como cuando escribía en su momento, ¿no? En la Edad de Oro, ¿no? Incluso un poco antes de la Edad de Oro. Yo creo que los místicos pues, son eternos, son modernos, seguirán siendo modernos. ¿Por qué? Porque ahí está el gran misterio. Han escrito poesía. Y desde luego hay, en la época de Bécquer, hubo muchísimos poetas. Han quedado 2 o 3. Y yo diría que fundamentalmente ha quedado Gustavo Adolfo Bécquer. Igual podemos plantearnos con otras épocas que poetas que le vendían muchísimo y se leían muchísimo entonces, pues han quedado arrumbados en el curso de la de historia. Campoamor, ¿verdad? Por ejemplo. Sí, Campoamor y otros, incluso algún premio Nobel de la época. Ahora no recuerdo el nombre, pero Echegaray, desde el punto de vista del teatro literario, bueno, pues él tuvo un papel muy importante en su época, pero hoy nadie representa una obra de Echegaray. Sin embargo, de Calderón o de Lope de Vega se siguen representando. Me voy a permitir un chascarrillo, pero es que me has recordado una anécdota buenísima. Nosotros, cuando empezamos como colectivo, quisimos hacer una lectura de los poetas místicos y solicitamos que se nos cediese, que se nos dejase hacerlo en una iglesia románica preciosa que hay en Logroño. Y nos la dejaron. Fue una cosa... hombre, qué maravilla. Bueno, cuando fueron y nos escucharon a San Juan, a Teresa, al club, bueno, no nos han vuelto a dejar nada nunca jamás. No solo eran modernos, eran salvajes y amorales. Claro. Para lo de hoy, ¿no? Eso tiene bastante que ver con el trasfondo de la poesía, cuando hay verdadera poesía. Es decir, hay poetas que ideológicamente estuvieron en posiciones muy conservadoras, incluso muy de derechas,
Pero claro, el problema es que a veces el caso de Céline estuvo vinculado al nazismo, Sí, sí. pero Viaje al centro de la noche pues se escapa de eso. Es decir, que es una obra tan verdadera, está tan cargada de poesía que escapa a las convicciones ideológicas del autor y lo traiciona. Eliot era muy conservador y muy católico, y lee uno La tierra baldía y ahí están las contradicciones del periodo de entreguerras, los grandes dramas que se vivieron en Europa, están sintetizados. Y eso escapa también a sus convicciones absolutamente conservadoras. En el fondo, La tierra baldía es un libro revolucionario, ¿no? Sí. Y eso es el gran valor de la poesía, y los poemas de los místicos escapan a las convicciones católicas, es decir, son heterodoxia dentro de la Iglesia Católica, como grandes poemas de Leopoldo Panero, por ejemplo, que estuvo vinculado al régimen franquista, escrito a cada instante. Sí. Es un libro maravilloso que traiciona las convicciones ideológicas que tuvo Leopoldo Panero en aquel periodo, porque antes tuvo otras y fueron de izquierdas, ¿no? Yo creo que eso es la esencia fundamental del arte. Un cuadro de Goya seguirá siendo revolucionario, pasen los años que pasen. Claro, como a ti no te corrieron a boinazos, casi acabamos en el pilón, ¿eh? Ya. Bueno. Ya, Así, casi, yo no sé. ya no quedan La pilones. verdad es que, bueno. Sí, claro, es era meter la herejía en la iglesia, ¿no? Eso. En realidad no sabemos quién ha metido la herejía en la iglesia, ¿eh? Si Ya, no hemos sido nosotros. también es verdad, sí. ¿Quieres leernos un poquito más, Manuel, ya que estás...? Sí, os voy a leer un poema breve que es el Carlos Morales del Coso, Sí. en un encuentro que hemos tenido recientemente de poetas hispanoamericanos y poetas españoles desde Argentina, España e Israel, me pidió que leyera un poema que se llama El Paréntesis, que es de este libro, del libro de Viejas Estaciones Invernales, que salió en 2006. Y la verdad es que pues no lo tenía a mano. Él es muy generoso y por tanto valora. Es la segunda vez que me lo pide. En otro acto que creo recordar que en Alcalá de Henares igual me pidió que leyera ese poema porque estaba abrumado. A mí me abruma aún más porque es un poema muy sencillo y corto, y que dice así: adoro cada noche al Dios que persevera en el imprescindible oficio de inventar el paréntesis, el hueco donde llenar la voz con las huellas del día, con palabras bien dichas, con espejos donde tu piel proyecta caricias milenarias, despedidas y dudas. Lo adoro en ese tiempo del final de la tarde, cuando todo se vence a la lenta marea de las sombras y vuelven viejas sílabas a encontrar el sentido que olvidamos. Nos ronda la lectura remota de un libro de Pavese, rescoldos de veranos y domingos, devociones ajadas por la labor del tiempo, pueblos que idealizamos en paréntesis, como el que cada tarde inventa ese Dios tan extraño que vive en nuestra casa. Bien. Pero pues no me extraña nada que te lo pidan, ¿eh? Ya, bueno, pues ese era el poema, el paréntesis. Y bueno, forma parte de una serie de poemas breves que están en ese libro, que casi todos están hechos desde la presencia en una habitación, en una casa, leyendo una tarde, con la ventana cerca y viendo la calle y contemplando la calle y valorando lo que pasa en la calle y lo que pasa en el interior de la casa, una casa con libros. Sale el militante, ¿eh? Otra vez, todo el rato, Manolo. Bueno, sí, eso sale por ahí. Sí, la verdad es que a lo largo de la trayectoria lo que he ido reduciendo el espacio dedicado a los poemas más comprometidos y aumentando el espacio dedicado a los poemas más intimistas, más próximos, más cercanos. Quizá eso de tener nietos, los hijos, te permiten contemplar la vida de una manera distinta y volcarte más en las intimidades que en los aspectos más colectivos, ¿no? Alguien está diciendo por aquí, precioso, dice María Pilar Gorricho, que es una poeta de aquí, buenísima. Isabel Gualde, que es una poeta navarra, dice, me quedo con el sedimento y la proteína y añado aire. Dice.
Bueno, pues me alegra muchísimo que plantee eso. Sí, están comentando, la verdad que parece que todo el mundo está disfrutando mucho. Bueno, Eh, pero yo, o sea, soy bastante protagonista, ya ves que le echo jeta a la cosa, sí, pero sí, no te preocupes. pero la gente ha entrado a verte a ti y me gustaría que siguieses leyendo si es posible. Sí, hombre, voy a leeros. eh, Voy a leeros un poema que le gustó mucho a... Este es un poema más vinculado con lo colectivo, que le gustó mucho a Caballero Bonal. Este libro, donde nunca hubo ángeles, lo presentó Caballero Bonal, recuerdo que en la Casa América en Madrid, y resaltó en su intervención mucho este poema, pero bueno, lo leo. Este poema trata de una imagen acaso sin sentido que mi sueño manchó de incertidumbre. Era un bosque de alambres. Un lugar sin palabras, era el reino del metal y del óxido, la negra patria donde los silenciosos vagan. Retened esta imagen, os lo ruego. Era un bosque de alambres. Pensad ahora en el siglo que muere y en la mirada inversa de los pájaros huérfanos de toda herencia, y en los frutos vanos, y en la luna oscura, y en las abejas negras de un reino ensombrecido. ¿Acaso entonces entendáis su textura, su condición de laberinto, la medida del óxido, la red de cicatrices suplantando a la bóveda celeste? Pensad en un bosque de alambres y pensad en el mundo mientras bebéis el enésimo whisky de la noche. Bien, pues el poema se explica por sí solo. Sí, pero fíjate que hablamos de lo colectivo, lo común, y sin embargo está lo íntimo también, ¿no? Ahí. Sí, sí, yo creo que lo decía antes, que la gran aportación de los poetas del medio siglo, y que yo creo que lo han seguido después muchos poetas, algunos vinculados a lo que llama la poesía de la experiencia, y otros poetas figurativos, realistas, y otros no tan realistas, es que han tratado de hilvanar o interrelacionar permanentemente lo íntimo con lo colectivo. Es decir, que con la lupa de la intimidad se han visto los grandes acontecimientos que hemos estado viviendo en el mundo. Hay un poema que es, perdón, lo estoy buscando ahora. Estás en tu casa, como si estuvieses en ella, literalmente. Sí, que es un poema breve que también habla de esto, pero que es un poema que habla fundamentalmente de la capacidad de la poesía y de la literatura en general para anticipar, si no desastres, sí dramas colectivos muy importantes. El caso de Kafka, es claro, es un poema, se llama Lectura, es un homenaje a Kafka y es donde en el poema yo hago, digamos, una reflexión sobre cómo en sus libros, en sus novelas, anticipó lo que vino después, y de hecho dos de sus hermanas vivieron la experiencia dramática de los campos de exterminio y yo creo que murieron. Y en aquellos libros Kafka anticipó el mundo que iba a venir. No sé si en algunos de los poemas que se están escribiendo hoy estamos anticipando el mundo que ha empezado a apuntar con la COVID, que esperemos que se supere, pero bueno, que es Sí. una espada de Damocles sobre todos nosotros. Kafka iluminó el desastre antes de suceder el infortunio calculado. Encendió en el claroscuro de la vieja ciudad la luz marchita del espanto, y quizá lo ignoraba, pues la muerte mordió su corazón 15 años antes del espanto de Europa. El arte prefigura la vida, aturde la realidad con su reflejo deforme, esboza la arquitectura de los sueños rotos. Kafka vislumbró la zozobra de un hombre arrodillado, de una mujer arrodillada, de un niño mudo e imperfecto, de un tiempo sin alma. Habrían de llover los humillados y los imperfectos y los años sin alma. El arte prefigura la muerte,
Sacude la realidad con su destello cojo, anuncia lo inanunciable. Kafka maduró en Praga e hizo de sus calles el sótano del alma, la sombra o el destello de la amenaza, el silencio de piedra del humillado. ¿El arte prefigura la vida o solo escarba en los desvanes donde dormitan los escombros no muertos de una ofensa aprendida en la bruma de un tiempo originario? Kafka intuyó la ceniza de los suyos, las flores calcinadas de los suyos, las voces ahogadas de los suyos, la tierra devastada y torpe de los suyos, el miedo en la mirada de asombro de los suyos, y tal vez lo ignoraba, valiente funcionario de seguros. Sin embargo, Manolo, la poesía salva, ¿no? ¿La poesía? Salva. La poesía salva, sí, salva, yo creo que salva a aquellos que logran descifrar o por lo menos descubrir, aunque sea desde el punto de vista puramente emocional, los secretos de la poesía y que no son todos. Es decir, es verdad que los poemas están ahí, los libros de poesía están ahí, pero se vende infinitamente más la novela y yo me he encontrado a muchos lectores de novela, de narrativa, incluso amigos muy cercanos que dicen, es que yo la poesía no la leo porque no la entiendo. E incluso le dices, bueno, pero no entiendes a Machado, por ejemplo. Dice, no, bueno, pues lo leo y tal, habla de los campos, pero no llego a entender qué es lo que hay detrás de eso. Entonces, yo creo que tiene que haber una predisposición que muchas veces nace en la adolescencia para conectar con los poemas, conectar con ese trasfondo, el que César Vallejo escribiera versos memorables se debe a que hay una chispa extraña, antes lo hablábamos, que conecta con otra gente y esa chispa estalla de pronto. Y bueno, la inmensa mayoría lee un poema de César Vallejo y dice, bueno, pero qué tonterías dice aquí, además rompe el idioma, es que lo que cuenta aquí, bueno, a mí no me dice nada. Pero sí, la poesía salva a aquellos que buscan en la poesía la salvación. Mira, el poeta Ernesto Suárez te pregunta, ¿cuánta Sí. intertextualidad manejas en tu escritura poética y si te interesa ese proceso? Pocas veces he utilizado textos ajenos para integrarlos en mis poemas y yo utilizo sobre todo la experiencia de la lectura. Leo a grandes poetas y ese proceso de lectura va dejando pues unos restos, es decir, como las pepitas de oro que van quedando, que luego inconscientemente se traducen en poemas. Sí hay una intertextualidad no escrita, que es que hay libros que te animan a escribir poemas. Hay poemas que te animan a escribir poemas. Es decir, yo he vivido periodos de sequía, llevaba mucho tiempo sin escribir un solo poema y de pronto leer un libro o escuchar una entrevista o leer una entrevista con un poeta relevante o que al menos a mí me parece relevante y verme incitado a escribir poemas. Incluso, bueno, pues estos días he estado leyendo un libro de poemas de Antón Castro. Antón Castro es periodista y es poeta y es... Sí, sí. ¿Lo conoces? Sí, sí, claro. Un libro maravilloso sobre el vino de Cariñena, pero sobre Cariñena, los rincones, la infancia. Y claro, los riojanos que van a hablar de Cariñena. Sí, sí. Y claro, son unos poemas muy sencillos, muy directos, que hablan de su infancia, hablan del padre, hablan de algún otro poeta como Ángel Guinda o como Ildefonso Manuel Gil, que fue un grandísimo poeta de la posguerra que está olvidado, pero que yo recomiendo su lectura. Y bueno, me ha incitado a escribir, a recuperar determinados retazos de mi memoria y a intentar recobrarlos mediante algún poema. Y eso me ha pasado cuando he leído un poema o un libro de poemas que me ha marcado, ahí ha habido una intertextualidad, pero luego no es explícita, porque evidentemente no recojo versos de esos poetas, sino que recojo el temblor ese oculto, el temblor mágico que hay dentro de cada poema. Mira, César Márquez Tormo
Dice, me permito apuntar, tal vez la pregunta sea más bien, ¿de qué nos salva la poesía? Dice, es una pregunta distinta. Pues yo creo que nos salva del tedio, del aburrimiento, nos salva digamos, de la mediocridad, nos salva pues yo, pues, de la cotidianidad, digamos, inútil, de aquello que no nos ayuda a entender determinadas claves de la vida. La poesía nos salva de los enemigos, de aquellos que piensan que la sociedad y la vida solo se funciona al albur de los beneficios económicos, nos salva del acoso del dinero. Es decir, que a veces, bueno, hay poetas que dicen entre tener un premio millonario y poder editar un libro que esté colocado en todos los sitios, aunque me paguen poco, prefiero tener un libro que esté colocado en todos los sitios, aunque me paguen poco, ¿no? Bueno, me ha recordado una anécdota de Cobos Wilkins, un poeta Juan, maravilloso, sí, sí. que decía, la poesía no tiene precio, pero el bacalao sí. Entonces, Claro, claro. Claro, no, antes lo hablábamos con los autores que han perdido, digamos, dinero con la pandemia y los autores a los que no les pagan. claro. Es decir, que efectivamente la poesía no tiene precio, la poesía es una actividad gratuita, pero claro, ahí dedica muchas horas el poeta y luego se traduce en un libro. La poesía permite que haya editoriales que ganan un dinero aunque no sea mucho, que trabajen personas, es decir, que toda esa estructura que hay detrás de un libro de poemas es muy material y efectivamente el poeta se beneficia poco de ello desde el punto de vista económico, pero sí espiritual. Bueno, llevamos 52 minutos y estamos a punto de despedirnos ya porque Sí, se me ha pasado volando. Manuel, muchas ya, gracias. bueno. Pero te voy a pedir que acabes con un poema, ¿no? ¿O qué? Sí, sí, voy a acabar con un poema inédito. Bueno, un regalo. Muchas gracias. Sí, será en un libro que sale el año próximo. Iba a salir este otoño, pero la pandemia lo hace que salga, digamos, yo supongo que en enero, febrero, entre enero y la Feria del Libro próxima, que saldrá en pretextos. Y el poema se llama Patio y es una evocación del patio de la infancia. Yo vivía en una casita baja, que era un barrio de casas bajas, se llamaban chabolas en Madrid, y teníamos un patio que era mágico. El patio se abría a la chatarra y al mueble desposeído de utilidad y vida. Trastos que ocupaban las zonas escondidas y los miedos más allá de la parra. El patio vivía en las arañas y en las ratas. Maduraba en la higuera y los veranos y acogía la bicicleta imposible y las vasijas muertas. Era el extraño preámbulo de la casa y sus noches incompletas, el patio. En agosto buscaba en él la noche y las estrellas, o buscaba las rutas imposibles de Gagarin tumbado en un somier cubierto por una vieja colcha, que hacía veces de mantel y otras de lugar para el gozo. Mis amigos y Anamari inventaban los juegos y el azar se encargaban de darles perversión, quizá insolencia, en las noches más largas del verano de una infancia que acabó algo más tarde. Aquel patio, que jamás fue jardín, fue almacén e intemperie, trasunto de los bosques y los ríos, llanura cabalgable o precipicio o isla del tesoro. En sus añosos árboles una higuera y dos olmos que venían del tiempo de la guerra. El futuro temblaba como mis 11 años. Muchísimas gracias, Manolo. Permíteme, ya te he llamado ya con el Manolo ya muchas veces. Sí, sí, no pasa nada. Confianza, ya estoy ya en la confianza total. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros y bueno, ha sido una magnífica experiencia y bueno, ahí quedará para la eternidad de Internet, lo que dure esa eternidad. Espero que dure al menos como la de San Juan de la Cruz. Bueno, no sé yo si No no... sabemos. Claro, yo qué sé. Bueno, yo te lo agradezco mucho. Este festival es extremadamente humilde y me comprometo a pasearte por Logroño en algún momento Bueno, en vivo, que es como nos cuando gusta. quieras, hombre, hubiera sido mucho mejor el festival en vivo, pero bueno, pues
algún día volveré por La Rioja, por Logroño, y para hablar de poesía, porque cuando he estado ha sido para hablar de novela, de un extraño viajero. ¿Vale? Muchísimas gracias, ¿eh? Vamos Bueno, a gracias, hasta luego. irnos. Hasta luego a Adiós a todos. todos, encantado, muchas gracias. Adiós. A ver, corto esto primero. Vale. Espera, sigue. A ver. Muy bien.